presento al pastor. Me va a traer una palabra. Yo voy a ir para adentro para mirar porque está un poco frío. Sí, pues sí. Bien, pues Dios los bendiga a todos. Bienvenidos una vez más. Palabra de vida, Dios les bendiga a todos los miembros de la iglesia. Aquí estamos haciendo este video, trayendo a ustedes una vez más este consejo de la palabra de Dios, tomando un cafecito y un poquito de pan. Me trajo aquí los hermanos Alba, hermano Humberto, hermana Joselina. Dios los bendiga, hermanos. Y en este día, hermanos, pues he decidido traer de aquí el consejo de la palabra de Dios. No esperaba que estuviera haciendo un poco el consejo de la palabra de Dios. Indudablemente pues es muy necesario en estos tiempos, y eso por causa de toda esta pandemia de este COVID-19. Sabemos que este mundo indudablemente pues va cambiando. Todo esto es una forma diferente de cómo están queriendo hacer ver muchas cosas, y bueno, la idea es que necesitamos estar preparados, y esa es la idea, que en todo esto nos está. Quisiera leer ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, en el versículo 22 en adelante, 14:22 en adelante, dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, enseguida la multitud. Recuerde que acababa de hacer nuestro Señor Jesucristo el grande milagro de los 5 panes y 2 peces, en donde le dio de comer a 5,000 hombres, menciona ahí, sin contar las mujeres. Indudablemente pues tuvo que ser más. La idea es que, dice el versículo 23, despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte. O sea, se apartó un poco y se fue a orar al monte. Y dice, cuando llegó la noche, estaba allí solo, estaba orando. Recuerden que antes de eso, a sus discípulos les dijo que se fueran a la otra orilla, para el otro lado del mar, para allá para Bethsaida, para Capernaum. Y dice, y ya cuando los discípulos estaban allá en el mar, dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Hasta la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, nuestro Señor Jesucristo le dijo, Pedro, ven. Y descendiendo Pedro de la barca sobre las aguas para ir a Jesús. Qué milagro, qué maravilla aquí con el apóstol Pedro. Pero al ver el fuerte viento, dice el versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó la bonanza, o sea, Pedro y nuestro Señor Jesucristo. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Qué hermoso texto, vinieron y le adoraron. Una prueba más de que nuestro Señor Jesucristo aceptó la adoración, como también Tomás, cuando lo miró, le dijo, Señor mío, Dios mío, se postró ante él. Indudablemente nuestro Señor Jesucristo es también Dios, porque Él acepta también la adoración. Eso ningún hombre, ningún ángel lo permitió. Y bien, en este día brevemente quisiera compartir con todos ustedes, queridos amigos, hermanos que nos están viendo, que nos vemos a través pues, de estas redes sociales, debido a que no podemos esté por ahí en sintonía viendo el video, y si por alguna razón no está ahorita, pues ojalá que al rato lo mire o se conecte. Pero sí, como miembro de la iglesia, si le digo esto, hágase ese hábito de poder estar junto con su familia a las 7, acostúmbrese, porque ya sabe que a las 7 y el martes a las 7, el jueves a las 7, teníamos nuestros servicios en la iglesia, para que no se pierda ese hábito. Vamos a estar mencionando rápidamente qué cosas son las que apartan de nosotros la fe en el Señor. Mire bien, este acontecimiento indudablemente es un milagro más que nuestro Señor Jesucristo hizo, el poder caminar en las aguas y también hacer que Pedro caminara. Pero ¿qué podemos aprender de todo esto, de este acontecimiento? Si nosotros leemos toda esta historia y nomás lo dejamos como una historia, como una leyenda, indudablemente eso no nos va a beneficiar mucho. Recuerde que la palabra del Señor es viva
al presente, por supuesto, sigue viva porque es el Espíritu Santo hablando a nuestra vida. La palabra de Dios no es como cualquier otro libro, sino que tiene vida. ¿De qué manera? Cuando nosotros no nomás la oímos, sino nosotros podemos aplicarla a nuestra vida. Y esto es indudablemente lo que se necesita. Recuerde que la palabra es el pan que nosotros necesitamos para poder seguir adelante. Entonces, mire bien, yo aquí defino, o quisiera decirle esto, a través de toda esta pandemia, toda esta situación, todos estos cambios que está habiendo en nuestro mundo, yo digo que va a haber dos clases de personas en todo esto. Va a haber aquellas personas en las que su fe, hablando de esto, cosas que afectan tu fe, en la que tu fe va a aumentar, su fe se va a fortalecer más a causa de todo esto, como señales bíblicas que todo se está preparando, como la Biblia dice, para lo que viene siendo el nuevo orden mundial y todo el sistema nuevo que va a venir, todo lo que tiene que acontecer. Dos cosas van a pasar en el ser humano, en el que conoce a nuestro Señor Jesucristo, y claro, en aquellos que no conocen, que también van a venir a Cristo. Tu fe se va a fortalecer más porque tú vas a buscar de Dios, tú te vas a meter con Dios porque todas esas tribulaciones te van a hacer que tú busques de Dios, en aquellos que están velando, en aquellos que saben lo que está pasando. Pero también va a haber otra clase de personas, desgraciadamente, el cual su fe se les va a acabar. Se van a desanimar al mirar todo esto. Al no ir a la iglesia, probablemente también algunos se van a desanimar. Incluso algunos ni siquiera, he visto muchos pastores que salen, por supuesto, aquí en el Valle, que estamos haciendo esto por online. Muchos miembros ni siquiera se conectan para escuchar a sus pastores. Sabrá Dios qué están haciendo, quizás viendo otros programas. Yo sé que hay muchas cosas que ver en la televisión, en su celular. Pero recuerde, si usted está en su celular, ahí se le marca que está en vivo la iglesia Palabra de Vida. Si usted es miembro, pues usted tiene esa responsabilidad. Pero lo que quiero decir en pocas palabras es de que o usted va a salir, su fe va a aumentar, su fe se va a fortalecer en medio de todo esto, o también su fe se puede debilitar. ¿Qué es lo que hace que nuestra fe se debilite? Aquí en el versículo 24 de lo que estamos leyendo, dice ahí, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mira bien, remar en contra del viento, indudablemente no era fácil para los discípulos, aunque eran marineros, aunque sabían de esto. Poder llevar una barca con el viento a favor, pues indudablemente es más fácil. Pero cuando el viento es contrario, se levantó una tempestad y dice que el viento era contrario donde ellos iban, lo que quiere decir que iban batallando en este trayecto. Ya había oscurecido. Recuerden, el Señor Jesucristo fue a orar a un monte y les dijo, váyanse a la otra orilla. Ellos se fueron, hicieron caso a lo que Jesús les dijo. Yo me imagino que nuestro Señor Jesucristo, claro, como Dios sabía lo que iba a pasar, Él estaba en el monte, a lo mejor allí viéndolos, viendo cómo estaban remando, viendo cómo estaban batallando con la tempestad. Pero lo más importante es que nuestro Señor Jesucristo, creo yo, Él estaba orando por sus discípulos para que su fe no faltara. Mire bien, es lo que estamos diciendo. En este mundo, en nuestra vida, se van a levantar, se han levantado y seguirán levantándose vientos contrarios. ¿Qué quiere decir vientos contrarios? Los vientos contrarios indudablemente pues significan cosas, por supuesto, que se levantan en contra de nosotros para desanimarnos, que se desanime, para que usted nos siga en los caminos de Dios. Todos estos vientos, por supuesto, representan la oposición de parte del enemigo. Representan todo aquello que el enemigo quiere poner, que el mundo hace, que el pecado hace, para que usted se desanime, para que su fe se apague o para que su fe baje. Todo lo que pueda venir por causa del Evangelio. Recuerde que nosotros estamos luchando, por decir así, en contra de la corriente. Los vientos son contrarios a nuestra fe. Recuerde que ser hijo de Dios, ser cristiano, tener a Jesucristo como tu Señor, no es lo mismo que sencillamente tener una creencia, tener una religión. Tener a Jesucristo es muy diferente. Ser discípulo de Jesucristo es muy diferente. Ser iglesia de Jesucristo, una iglesia en la cual
tiene a Jesucristo como su Señor. No nada más cree en Jesucristo. Hay mucha gente que cree en Dios. Está bien, por decirlo así. Pero creer en Dios no es lo mismo que creer en el Evangelio de Dios. Pero creer en Dios es ir en contra de la corriente, en contra de este sistema de vida. Los salmones nacen cuando están chicos, son llevados por la corriente. Cuando llegan al mar, el que simboliza el mundo, crecen, maduran y después su naturaleza les dice otra vez, vas para arriba. Otra vez van en contra de la corriente para ir en donde tienen que llegar, en donde ellos nacieron. Así nosotros tenemos que ir en contra de la corriente. Ya una vez el enemigo nos zarandeó, por decirlo así, fuimos llevados por la corriente. El punto aquí es de que hay muchos vientos que se van a levantar. Yo no sé qué clase de vientos, qué pruebas tú tengas, qué lucha tú tengas, qué cosas quieran apagar tu fe, querido amigo, querido hermano, pero que tu fe se fortalezca. Que no venga la duda a ti a través de todo esto que está aconteciendo, sino que al contrario, todo esto aumente tu fe. Por ahí dice un pensamiento que si la duda toca tu puerta, permite que la fe le abra, para que tu fe crezca y no que tu duda aumente. Es importante que vengan los vientos contrarios. Es importante eso, aunque se batalle un poco más, pero eso va a fortalecer nuestra fe, nuestra vida. Imagínate los aviones. Se dice que cuando llevan el viento a favor, vuelan más fácil, más rápido. Pero cuando llevan el viento contrario, se tardan más en llegar a cierto lugar por causa del viento. Pero indudablemente es necesario el viento. Si no hubiera viento, no podían volar los aviones. Si no hubiera viento, no podían volar los pájaros, y todas las aves que vuelan no podrían volar si no hubiera viento. Es importante que haya vientos, y cuando son contrarios es para que nuestra fe crezca. Mira bien este punto. Ojalá que seas, querido hermano, que tu fe crezca. Querido amigo que me está escuchando, que tu fe crezca. Que todo esto que estás viendo es sencillamente de orden mundial. De qué manera es que estos personajes que controlan este mundo quieren tener a la gente asustada. Ahorita lo están logrando a través de todo esto. Esa es una de las cosas. El miedo ha puesto muchos problemas. El miedo, al miedo a todo lo que está aconteciendo, hace que la gente pida a alguien que controle esto. E indudablemente así va a ser. Tiene que venir alguien que controle todo esto. Todo lo que tiene que pasar, todo lo que menciona Apocalipsis. Pero para entonces, si usted se mantiene firme en Cristo, la iglesia se va antes. Eso es la fe que nosotros tenemos. El arrebatamiento de la iglesia es lo que nosotros estamos esperando. Es lo que nosotros tenemos que estar ahorita predicando, que Cristo viene, que Cristo viene. Porque así es, estamos mucho más cerca de nuestra redención que cuando creímos. Todo esto que estamos viendo, indudablemente es para que nosotros despertemos totalmente y nos demos cuenta. Desgraciadamente hay gente que mira todo esto, y cristianos que conocen del arrebatamiento, que conocen lo que está escrito en la Biblia, que conocen que no puede pasar por la gran tribulación, no puede pasar por la ira de Dios, porque la ira de Dios ya fue puesta en nuestro Señor Jesucristo. Pero muchos cristianos quizás no están fortaleciendo su fe. Ojalá que tú que me estás oyendo seas uno de esos, que tu fe pueda crecer. Dice el versículo 24, también dice que y ya la barca estaba en medio del mar, dice, azotada por las olas. No nomás los vientos, mira bien, no nomás los vientos eran contrarios, sino los mismos vientos levantaban grandes mareas o olas. Y eso indudablemente era para que los discípulos se atemorizaran y tuvieran todos estos vientos que son contrarios, todas las cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Estas olas que se levantan, que simbolizan ataques de parte del enemigo, querer destruir tu hogar, tu familia, tu matrimonio, tus finanzas. Pero recuerda, Jesús está orando en el monte. Jesús está intercediendo por ti. Jesús estaba intercediendo por los discípulos. Así Jesús también se fue al monte, por decirlo así, se fue y se sentó a la diestra de Dios Padre. Y Él ahí está intercediendo por su iglesia, por aquel que le ha recibido, por aquel que lo ha aceptado. Jesús es el que está intercediendo delante del Padre y es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay más mediadores.
Porque Jesucristo es el único que está sentado a la diestra de Dios Padre, es el único que murió por nosotros, es el único que fue crucificado, es el único que derramó su sangre, es el único que pagó el precio, es el único que murió y que resucitó. Todos los demás buenos hombres, apóstoles o mujeres, sencillamente si ya partieron con el Señor, ellos no han resucitado hasta que venga la resurrección. Ellos no pueden estar intercediendo delante de nosotros, ellos no pueden estar intercediendo por nosotros delante del Padre. Solamente Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y Él está intercediendo por nosotros para que nuestra fe no mengue. Recuerda, querido hermano, querido amigo, que las oposiciones, que las olas, que las pruebas, que las tribulaciones fortalezcan tu fe. Así como una persona se pone a hacer ejercicio, ahí hay muchas pesas que hacen mis hijos, que hacen ejercicios, así como se ponen a hacer pesas, esos ejercicios físicos hacen que uno se fortalezca. Así también las pruebas, las tribulaciones, las mareas, los vientos contrarios hacen que nuestra fe se fortalezca, o ese es el propósito. Estas grandes olas indudablemente eso representan que quieren destruir tu llamado, destruir tu ministerio, destruir tu hogar, tu familia. Pero recuerda, Jesús está orando por ti. Él está mirando cómo está tu barca. Él está mirando que quizás se tambalea tu fe. Él está mirando que quizás se tambalea tu casa, tu hogar, tu familia. Pero recuerda, Jesús está orando por ti. Hay que tener bien esa confianza, por supuesto. Hay que mantener la calma, por supuesto, que eso es lo más importante. En todo esto que está aconteciendo, una de las cosas que el enemigo quiere usar es el pánico, el miedo. Pero recuerda, eso indudablemente, para los que estamos en Cristo, no debe ser así. Ya sabemos que todo esto iba a venir. ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesucristo hace en este caso? Dice aquí que a la cuarta vigilia, ya estaba amaneciendo, vino a ellos. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y tuvieron miedo. De por sí ya estaban asustados por las olas, por los vientos. Miran a Jesús caminar y ellos dicen, un fantasma. Se asustaron. Y póngase en lugar de los discípulos, ver a alguien caminando por las aguas, ¿usted qué pensaría? Y más cuando todavía estaba medio pardeando, que no se miraba bien. Usted también se podía haber asustado. Es de comprender esto. Lo que Jesús estaba haciendo indudablemente no era algo normal, poder caminar por las aguas. Pero dice que enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo. No temáis. Ese es el mensaje, esa es la palabra. La Biblia está llena de eso. No temáis de todo lo que va a venir, de todo lo que va a acontecer. Y es lo que Jesús les dice. Ellos dijeron que era un fantasma. Yo no sé en la cultura judía, nosotros como mexicanos, nosotros sabemos, nuestros padres, ¿qué nos dijeron? Nuestros padres por donde miraban fantasmas. Miraban gente que desaparecía y que tanta cosa, y no sé, los que saben de esto, sabe uno, cuando platicábamos allá en los pueblos, en los ranchos, poníamos a platicar por ahí en una esquina, lo que platicaba más la gente a veces era, más si era en la noche ya, era de puras cosas que daban miedo. Pero bueno, nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 28, al pasar esto entonces Pedro, el apóstol Pedro, le respondió y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mire qué palabras del apóstol Pedro. Si eres tú, manda que yo vaya a ti y que camine sobre las aguas. Eso indudablemente, mire bien esto. Mire bien esto. Recuerde que estamos diciendo que esta palabra tenemos que aplicarla a nuestra vida. No es una leyenda. Aunque sí algo que pasó, hay que aplicarla a nuestra vida. Pedro se atrevió a decirle al Señor, ok, si eres tú, yo sé que me puedes hacer que yo camine por las aguas, porque tú vas haciéndolo. Él ya ha habido mucho de Jesús. En otras palabras, Pedro tuvo esta fe de caminar por las aguas, porque Jesús estaba haciéndolo. Y le dice, ok, si eres tú, manda que yo vaya. Entonces Jesús le dice esta palabra, él le dijo, ven. Y Pedro descendió de la barca, se bajó de la barca y comenzó a caminar, dice aquí, sobre las aguas para ir a Jesús. Por eso estoy hablándote de esto, dos tipos de personas, los que van a fortalecer su fe en medio de todas las pruebas, en medio de los vientos, de las tribulaciones, de las olas, o los que su fe puede desanimarse. Pedro caminó en las aguas, pero ¿qué pasó? Yo me imagino que cuando Jesús le dijo, ven,
Pedro miró a Jesús y comenzó a caminar. Pero el versículo que sigue dice aquí, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Una vez más, la palabra esta, cuando Jesús ya les había dicho, no tengan miedo, no teman, no se atemoricen. Mucha gente lo que hace, cuando la persona le da miedo, se atemoriza, pierde sus fortalezas. Se le olvidan muchas cosas. A una persona que tiene pánico, mira a donde sea cosas que no existen. Y aquí Pedro dice que quitó sus ojos del Maestro, quitó sus ojos de Jesús. Algo muy importante, si quieres que tu fe no se apague, querido hermano, querido amigo, si quieres que tu fe aumente, no quites los ojos de Jesús en medio de las luchas, en medio de las pruebas, en medio de toda esta pandemia. No quites tus ojos de Jesús. Pon tus ojos, dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Se menciona aquí, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Por un lado, su fe fue grande al decirle, si eres tú, manda que yo camine. Así muchos hermanos probablemente comienzan este camino del Señor, comienzan esta carrera, comienzan este peregrinar como hijos de Dios, cuando aceptan a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, cuando se crucifican con Cristo juntamente y ya no viven para el mundo, viven para Dios. Pero después vienen las luchas, vienen las pruebas, vienen las tribulaciones, vienen los vientos, las olas, y quitan su mirada del Señor. No quites tu mirada de Jesucristo, querido amigo, querido hermano, miembro de la Iglesia Palabra de Vida. Pon tu mirada en Cristo, que cuando todo esto pase tú estés más fortalecido. No quites tu mirada del Señor, no te afanes en las cosas de esta vida. Tú sabes que ahorita todo esto parece que el mundo medio se calmó, se detuvo, cambió todo esto, nuestro sistema de vivir, como que se hizo una pausa para poder pensar más, para reflexionar más de lo que está aconteciendo. La idea que Pedro aquí quitó la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Quitó la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Y eso indudablemente causó que se hundiera. Eso causó que se hundiera. Dice aquí el versículo que sigue. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué se perdió tu fe? Comenzaste bien, Pedro, comenzaste a caminar por las aguas, comenzaste a caminar por el llamado que Jesús le dio. Jesús le dijo, ven. Pedro comenzó a caminar en las aguas, por decirlo así, él comenzó a caminar en el llamado que Jesús le estaba dando. Él comenzó a caminar en la palabra que Jesús le dijo. Nosotros como hijos de Dios estamos caminando en la palabra de Dios. Estamos caminando en la palabra de Dios. Aunque no estamos caminando en las aguas literalmente, Pedro sí lo estaba haciendo, pero espiritualmente nosotros estamos caminando en la palabra. No quitemos los ojos de la palabra de Dios. Esto es lo que nos va a sostener nuestra fe. Esto es lo que va a hacer que nuestra fe se fortalezca. Si quitamos la mirada de la palabra, de Jesús, que es la palabra, y ponemos la mirada en los vientos, en las olas, en las tempestades, en lo que se levanta en contra de la iglesia, en contra de nosotros, en contra de tu familia, en contra de tus hijos, en contra de tu matrimonio, indudablemente eso hace que la fe comience a dudar. ¿Qué es lo que hizo Adán y Eva al principio de todo, de la creación? Al principio de todo. Ellos no se sostuvieron en la palabra que Dios les había dicho, no coman de ese árbol. Ellos, cuando vino Satanás, comenzó a meter duda en ellos. No es cierto, no te va a pasar nada. Si te lo comes, no vas a morir, al contrario, vas a ser como Dios. ¡Qué mentira! Pero bueno, la idea es que este es el consejo. Los vientos contrarios, las olas, representan todas las oposiciones que como cristianos, como hijos de Dios vamos a tener
y seguiremos teniendo hasta que Cristo venga por su iglesia en esta vida. Pero que esas cosas fortalezcan tu fe, no que aparten de ti, por supuesto, tu fe. So, aquí la idea es que, sigue diciendo el versículo, ¿por qué dudaste? ¿Por qué tuviste miedo? Otra de las cosas de lo que estamos mencionando, los miedos que nosotros traemos, los miedos que nos infundieron a nosotros acerca de muchas cosas, eso es lo que hace que nos desanimemos. Eso es lo que hace, por supuesto, que las personas duden. Los fracasos pasados, las heridas del pasado, quizás que no han sido sanadas en algunas personas, son cosas, por supuesto, que el cristiano tiene que vencer. Todos esos miedos de atrás, todo eso que causaba miedo, todo eso ya no tiene que existir. Nosotros tenemos que tener ya nuestra confianza en Dios, una confianza sólida. Él es nuestro castillo, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Él es nuestro socorro. Aquí la idea es que los propios miedos que nosotros a veces tenemos nos hacen mirar cosas que no existen. Por eso, iglesia, tengan en cuenta esto. El miedo está dentro de la persona, no afuera. No es lo que tú estás viendo. Todo esto que está aconteciendo sí es una realidad. Está aconteciendo todo esto, pero todo eso no tiene que infundir miedo en nuestra vida, sino al contrario. Lo importante es lo que pasa dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón. Que dentro de nosotros exista la calma, aunque afuera hay una tempestad. Que dentro de nosotros existe esa calma que Jesucristo ha puesto en nuestros corazones, esa paz. Jesús es lo que le dice aquí al apóstol Pedro: no tengas miedo. Y cuando ellos subieron en la barca, o sea, Jesús y Pedro, dice que se calmó el viento, se calmó todo. Versículo 33 dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Así de que recuerda, querido hermano, querido amigo, todos los que están escuchando este consejo de la palabra del Señor, en esta historia, cuando nuestro Señor Jesucristo camina sobre el mar, en este acontecimiento, un milagro indudablemente, estas son las cosas que nos enseña este consejo de esta palabra. No pierdas tu fe. No le hace que vengan vientos contrarios, no le hace que las olas se levanten. Recuerda, Jesucristo está intercediendo por ti. Él está abogando por ti para que tu fe no falte. Él lo que quiere es que no tengas dudas, sino que creas. Y la única manera en que tu fe no se va a acabar es que no quites tu mirada de Jesús. Recuerda, Jesús le dijo a Pedro: ven. Ese es el llamado de Jesús a toda la gente: ven. Porque la gente se apartó de Dios, porque todos nos apartamos de Dios. El llamado es: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que Él nos va a hacer descansar. El llamado es venir a las aguas, venir a tomar leche, venir a comprar. Siempre Jesús nos está llamando: ven, camina, querido hermano, en la palabra, mantente en la palabra. Ojalá y que estés leyendo la Biblia, ojalá que estés buscando de Dios, ojalá que estés orando en este tiempo para que tu fe se fortalezca. Si no, de otra manera, cuando comience todo esto, cuando otra vez estemos yendo a la iglesia, se va a notar cómo vas. Ojalá, con esto concluyo, con esto termino, ojalá que tu fe se siga fortaleciendo y que no quites tu mirada de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios, tú que estás ahí, que escuchaste este consejo, qué cosas pueden apartar tu fe. Vamos a orar para que nada aparte tu fe, sino que al contrario, tu fe pueda seguir creciendo. Amantísimo Dios, Padre, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias, mi Dios, por este consejo, por esta palabra, en donde nos enseñas, oh Dios, la prueba que le pusiste, oh Dios, a tus discípulos. Tú lo que querías, oh Dios, es que ellos confiaran, Señor, en ti.